Hace ya más de 40 años que mi padre se refería al majestuoso buitre negro como uno de los últimos buitres de Europa. Tras más de medio siglo desaparecido, sin embargo, hoy esta impresionante ave necrófaga vuelve a sobrevolar las montañas del Pirineo catalán. Siguiendo su legado, vamos a conocer quiénes han hecho posible su retorno y cómo se trabaja en la conservación y en la concienciación para proteger a este gigante del cielo. El Pirineo catalán es uno de los pocos lugares donde pueden observarse juntos los 4 buitres europeos: negro, leonado, alimoche y quebrantahuesos. Gracias a la labor de diversas entidades y asociaciones, el buitre negro, junto a otras especies, recibe la alimentación necesaria para su conservación con la ayuda de personas como Gerard de la Asociación Trenca. Gerard, en la naturaleza, ¿qué papel juegan las aves necrófagas? O sea, todas las que se alimentan de cadáveres, ¿qué función tienen? Su papel más importante es eliminar todos los restos animales que quedan en el campo, ya sean muertos por enfermedades, por vejez o por depredación, que podrían ser un foco importante de enfermedades. Sigue siendo muy importante la divulgación ambiental. Hay una masía por aquí que se va a dedicar a convertirse en un aula ambiental. ¿Crees que sigue siendo importante para los niños, para los jóvenes, para la población local? Sí, la masía está al lado del PAS de aquí de Casa Daniela y es muy importante la sensibilidad y sobre todo con los jóvenes, porque ellos son el futuro y son los que tienen que cuidar y saber bien estas cosas. Los buitres siempre se les ha marcado como un animal relacionado con la muerte y en realidad lo que se les tiene que explicar es que no es así, o sea, nos están haciendo un gran favor. Y esto, porque claro, yo he oído hablar de muchos heights, es un tema que va a más. ¿Y este, tú lo diferenciarías de los demás por alguna razón? ¿Por qué este es especial? Es una zona en un punto alto, en medio de todo, o sea, tenemos como 6-7 valles y toda una cuenca que tiene toda la visual. O sea, el height es como un tipo búnker, que tú entras, tienes como un cristal en panorámica de 3 metros. Que es un cristal con reflejo. Desde fuera no te pueden ver y desde dentro sí que puedes ver. Entonces estás haciendo fotografías sin ninguna molestia para las aves. Con esto conseguimos que tú puedas tener un ejemplar delante con unas vistas espectaculares detrás. Bueno, Nuria, está claro que la conservación de los buitres tienen un impacto importantísimo sobre los ecosistemas y la biodiversidad. Pero a nivel de la población local, en la economía, ¿qué importancia tiene? Por ejemplo, el height de Casa Daniela asociado al PAS, ¿tiene algún tipo de impacto sobre la economía de la zona? Sí, de hecho, es uno de los objetivos principales del proyecto, aparte de conservar especies de aves necrófagas amenazadas. Lo que nosotros pretendemos es que los fotógrafos, ornitólogos y otros clientes del height luego, por ejemplo, pernocten en los alojamientos de aquí de Senterada, de la Pobla de Segur o de otros pueblos de la zona. Luego también que coman en sus restaurantes, que consuman en los comercios locales y así pues fomentar un poco el desarrollo rural sostenible y dinamizar un poco la economía local. Y esto también creemos que va a ayudar a que la población local se entusiasme, vea con buenos ojos la conservación y los motiva a involucrarse en el proyecto. Bueno, aquí estamos hablando de los PAS, como si todo el mundo supiera lo que es un PAS. Un PAS es un punto de alimentación suplementaria. Es un sitio donde nosotros colocamos alimentos o recursos alimenticios para los buitres y para aves necrófagas, para que ellos puedan alimentarse de forma regular y de forma segura. Y además es una comida que es segura, porque tenemos en cuenta que los residuos no tengan fármacos veterinarios con los que se ha tratado el ganado, tampoco tengan restos de plaguicidas o pesticidas o munición de plomo que puede ser tóxica para los buitres. Hemos construido 4, pero actualmente hay 3 en funcionamiento. El primero lo construimos en un terreno público, en Siall, firmando un acuerdo de custodia con el alcalde. Al cabo de un año más o menos construimos 2 más dentro de explotaciones ganaderas de pequeños rumiantes, en los cuales los propios ganaderos están implicados en el funcionamiento, en la gestión
y ellos mismos aportan los cadáveres de los animales que mueren en sus granjas, y en el 2020 construimos el último, que es el de Casa Daniela. Para nosotros ha sido muy importante el apoyo de compañías como Endesa porque lo que hacen es ayudarnos a la logística. Nosotros conseguimos la financiación que necesitamos para contratar el personal, para la gasolina, para los coches, que es algo que igual no es tan llamativo y no es tan fácil encontrar gente que te pueda financiar este tipo de acciones. He visto crecer la colonia de buitre negro, me conozco los ejemplares, algunos los reconozco hasta por la cara. El gran esfuerzo que estamos haciendo está ayudando a que empiecen a moverse por diferentes zonas, a crear pequeñas colonias en diferentes sitios, que hay sitio para ellos, hay sitio para nosotros y entre todos podemos convivir. El reto es que la conservación ya no sea cosa de unos pocos, de un colectivo de las personas que nos dedicamos a esto, sino involucrar a la población local y en general a toda la sociedad, porque al final, para poder hacer esto bien, necesitamos que se impliquen, necesitamos que nos acompañen, entendiendo que es lo mejor para el mundo futuro que todos queremos.